los 2 periodos que ha fungido como titular de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, respectivamente, no ha habido claridad en el desempeño contra la pobreza o el desarrollo social, mucho menos agrario, pues tenemos a nuestros campesinos y trabajadores agrícolas más dolidos y abandonados que nunca. El programa de ordenamiento y regulación de la propiedad rural es para contribuir y documentar la tenencia de la tierra de todos los sujetos de derecho, así como garantizar la legalidad de sus operaciones. Sin embargo, a 10 años de la existencia de este programa, aún se observan deficiencias en su implementación, falta de lineamientos y falta de claridad en la rendición de cuentas. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, menciona que el Programa de Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural no ha realizado evaluaciones de alto impacto y no cuenta con evaluaciones externas. Tampoco especifica en qué municipios ni qué localidades o núcleos fueron resueltas sus solicitudes, ello a pesar de que en promedio recibe más de 400,000 solicitudes al año. En el mismo sentido, el CONEVAL informó que entre 2017 y 2018, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano gastó más de 8,354 millones de pesos en 8 programas sociales, que no tenían clara su estrategia de cobertura y diagnósticos completos por el cual fueron creados. Aunado a ello, el combate a la pobreza que presume el gobierno federal es inexistente porque se encontró que solo se cumplieron 18 de 31 objetivos programados en el Plan Nacional de Desarrollo y 12 de ellos se vinculan al combate a la pobreza, estando estos últimos a su cargo con resultados opacos y ligados a un posible desvío de recursos. Ahora bien, tomando en consideración el principio de derecho que dice, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, si usted presume de un incremento en el presupuesto a los programas de la SEDATU y a los que en este ejercicio fiscal se le destinaron miles de millones de pesos, ¿por qué son ineficaces, llenos de opacidad y posible corrupción? La falta de transparencia que usted promueve es lo que provoca que dudemos de su desempeño de la Secretaría a su cargo, sino que además afecta y deja en un estado de vulnerabilidad a millones de mexicanos que dependen de estos programas. Y por último, el pueblo Virrarica es una de las comunidades indígenas más antiguas de México. Su población es de alrededor de 44,000 personas que habitan principalmente en el centro oeste del país, en algunas zonas de la Sierra Madre Occidental, entre los estados de Jalisco, Nayarit y Durango. Se les conoce comúnmente como huicholes y se les reconoce por haber conservado su identidad espiritual y continuar practicando su tradición cultural y religiosa. Existe un grave conflicto en que los huicholes argumentan que la corona española les otorgó mediante el correspondiente título virreinal en 1718 el legítimo derecho de propiedad sobre sus tierras que como pueblo originario ocupaban desde antes de la llegada de los primeros europeos, además del respaldo de una resolución presidencial otorgada en 1953 y de que desde hace varios años la comunidad virrarica comenzó a interponer litigios ante el Tribunal Unitario Agrario, sumando 47 juicios en contra de los ganaderos de Nayarit que fundamentan que la SEDATU se las otorgó y estos no las abandonan porque no los han indemnizado, por lo cual ha habido mucha opacidad de su parte para resolver este conflicto, que le han costado vidas a nuestros hermanos indígenas, como a los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, defensores de los derechos de los indígenas e integrantes de la comunidad virrarica en el norte de Jalisco, que fueron asesinados dejando impune este crimen. El Consejo Regional Virrarica ha informado que se han promovido 47 juicios agrarios de restitución de tierras, de los cuales por sentencia ejecutoria el 22 de septiembre de 2016 lograron recuperar solo 187 hectáreas y en 2017 recuperaron solo 67 hectáreas de las 10,000 que están en proceso. Ante la inconformidad y la injusticia que ha tenido la comunidad virrarica de Jalisco, sabemos que dichas situaciones siguen sin resolverse. Dicho todo lo anterior, maestra Robles, le pregunto, ¿por qué el presupuesto se ha ido reduciendo a programas tan esenciales para el desarrollo agrario y rural, siendo contrario el discurso del presidente Enrique Peña Nieto, donde presume que durante su gestión deja un campo fortalecido, sólido, con expansión y considerándolo competitivo a nivel internacional? ¿Por qué no se ha logrado resolver el grave conflicto entre las comunidades virraricas y los ganaderos nayaritas, poniendo fin al conflicto?
Es cuanto. Espero sus respuestas. Muchas gracias, señor diputado. Para dar respuesta tiene la palabra la secretaria Rosario Robles Berlanga, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, diputado Juan Martín Espinosa. Quiero decirle que la SEDATU no le entregó esos terrenos a los ganaderos de Nayarit. Lo que pasa es que como era Secretaría de la Reforma Agraria y ahora es parte de la SEDATU, pues coloquialmente se dice SEDATU, pero no fueron entregados durante esta administración. Por el contrario, la posición de una servidora y de la SEDATU ha sido apoyar a los pueblos wixárikas, a los pueblos originarios, y se han buscado mecanismos para poder atender esta demanda, que ahorita involucra a un porcentaje muy pequeño, porque como lo ha dicho bien, son 10,000 hectáreas que están en manos de los ganaderos y que pertenecían a estos pueblos originarios. Y esto implica recursos de indemnización a los ganaderos. Y yo me pregunto, ¿tenemos que indemnizar a ganaderos que se apropiaron de tierras que eran de otros con los recursos públicos? Es una disyuntiva. ¿Tenemos que resolver un conflicto social? Sí. Y para eso se han planteado mecanismos y sea a través del gobierno del Estado que se pueda indemnizar precisamente a estos ganaderos para que puedan estos pueblos originarios ser poseedores y dueños de su tierra. Nosotros hemos actuado todo el tiempo de parte de ellos y del lado de ellos. ¿Por qué no se ha logrado ir más rápido en el tema de los conflictos agrarios? Aunque aquí hemos señalado que de manera muy importante hemos certificado a núcleos agrarios, el 85% durante esta administración, hemos realizado más de 28,000 trabajos de linderos por parte del Registro Agrario Nacional, hemos apoyado a más de 17,000 ejidos para solucionar la tenencia y la regularización de la tierra, hemos logrado abatir el rezago que había en el Registro Agrario Nacional, que hoy es además un registro público en línea que se puede consultar y que ha tenido un reconocimiento por el INAI precisamente por estas características. Pero la conflictividad agraria en el país es todavía muy importante y los recursos destinados a COSOMER son muy precarios. Si queremos resolver esta conflictividad agraria, porque el presupuesto se decide aquí, en la Cámara de Diputados, si queremos resolver esta conflictividad agraria, tenemos que destinar más recursos para resolver los conflictos agrarios, que cada vez son menos, pero que todavía existen en nuestro campo mexicano. Quiero decir, sin embargo, que a pesar de esta condición precaria de recursos para COSOMER, se han solucionado conflictos agrarios de muchos años, de décadas, que han costado también vidas, como el de Casas Grandes en el estado de Chihuahua, que tenía más de 80 años de antigüedad y que benefició a 570 familias. En el caso del municipio de Carichi, también en Chihuahua, que luego de 53 años de conflicto logró resolverse a favor de 24,000 indígenas. Hemos resuelto más de 338 asuntos, regularizando 185,000 hectáreas, con un trabajo y un esfuerzo, y además innovando con audiencias itinerantes, tanto de la Procuraduría Agraria como del Registro Agrario Nacional, como de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario de la SEDATU, para que juntos vayan a las comunidades, a los ejidos, y en audiencias agrarias se pueda ir resolviendo esta conflictividad agraria que requiere mucho más recursos para su solución total. Muchas gracias. Gracias, secretaria.
Para réplica tiene la palabra el diputado Juan Martín Espinosa Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 2 minutos. Con su permiso. Secretaria Robles, las respuestas que me ha dado no dan cabida a soluciones concretas, pues no encuentro una solución al conflicto Villarrica. Y al no poder disminuir la pobreza en nuestro país, ni va a evitar que usted siga siendo calificada de actos tan tristes que se le señalan. Su comparecencia me deja insatisfecho, incluso esperaba un poco más de usted, siendo la titular de la Secretaría, porque con la información dada no le exime de que siga con una imagen manchada por el problema que tienen estos pueblos birraricas y del desvío de recursos que estaban destinados al combate a la pobreza. Recuerde que estos últimos meses seguirá en el cargo, porque es su deber seguir atendiendo la problemática y temas de primera necesidad para dar soluciones. En sus manos está corregir a tiempo y limpiar esa imagen. No realice comparaciones de que en otros países los programas avanzan lentamente y que en México es progresivo, porque asimismo en aquellas naciones sí se rinde cuentas, y más si se trata de temas de corrupción. No pida pruebas a instituciones que no han podido procesar ni siquiera la corrupción de César Duarte. No soñemos, Rosario, no vivimos en un mundo rosa del que plantea. Ojalá el gobierno entrante, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no aplique el perdón con un borrón y cuenta nueva a quienes han dañado al país. Que se aplique una verdadera justicia y paguen quienes tengan que pagar. Es muy diferente el México que usted aquí ve. El verdadero México herido, dolido, pobre y decepcionado que tenemos es el México que está allá afuera. El México que está carente de alimento, vivienda y atención, que no le alcanza el salario para su taco diario de frijoles porque los recursos destinados para ellos no les llegan o les llegan muchos. Quienes más le deben de juzgar y calificar son las mexicanas y los mexicanos. Se siente en la gran mayoría la decepción y coraje. Usted pide pruebas, las mejores pruebas las tienen las ciudadanas y los ciudadanos, quienes son los más decepcionados. Se ha agotado su tiempo, señor resultados. diputado. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.